querubines. Vamos a ver ahora, siguiendo con nuestra revisión de educación cívica, vamos a ver un detalle que sigue al video anterior. El video anterior fue de la utilidad del Estado. Ahora yo quiero que veamos dos cosas muy importantes, dos términos que salieron muy de moda después de la elección y durante la campaña en realidad de este nefasto señor Sebastián Piñera. El primer término que nosotros vamos a ver es uno que es como estos neologismos. Los neologismos, para los que no lo sepan, son palabras nuevas que surgen según la necesidad de una comunidad de poder expresarse mejor cuando ve que le falta una palabra más exacta, se inventa una nueva. O a veces se empieza a usar accidentalmente y de repente se ve integrada en el lenguaje. Pero bueno, eso es lenguaje. Hay una palabra que es la meritocracia. Nosotros en el capítulo o cápsula recién pasada vimos la utilidad del Estado y dijimos que el Estado tiene que administrar muchas veces los recursos públicos porque su bien es dirigir básicamente lo que pasa en un país con su gente, con su tierra, con todo, creando algunas leyes y también buscando que estas leyes se cumplan. Ok, esta maquinaria estatal, todas estas personas que trabajan dentro de la administración pública, dijimos que muchas veces son contratadas según el pensamiento del gobierno de turno. Ese concepto de gobierno de turno es una palabra clave, porque nosotros vamos a ver que los gobiernos en un estado democrático sano van cambiando en relación a los intereses del pueblo que vota. ¿Ok? Pero vamos a ver que el Estado como tal no cambia porque la administración siempre debiera ser básicamente la misma. La manera de administrar, digamos, va a requerir normalmente las mismas oficinas, va a requerir básicamente solucionar algunos problemas como educación, va a requerir solucionar algunos problemas como seguridad social, como salud. Esas cosas no cambian, esas cosas van a ser básicamente las mismas. Entonces, se empezó a hablar de la meritocracia y una gran publicidad que se hizo la coalición cercana al señor Piñera era que iban a ser el gobierno de los mejores. Y hablaron de la meritocracia, de los méritos que hacen que una persona sobresalga sobre el resto y que esas personas debieran ser las que estén a cargo de un país. Eso realmente es el ideal de cualquier tipo de organización social donde los más capacitados y los que conozcan mejor determinados temas se encuentren, según sus méritos, a la cabeza de la administración pública. O sea, es de esperar que, por ejemplo, si yo quiero tener buena educación, tenga un profesor de renombre dentro de los ministerios, a la cabeza de un ministerio. Tenga un médico que haya hecho notables estudios y avances académicos, por ejemplo, para el bien social en cuanto a la salud. El Ministerio de Salud debiera ser un doctor con esas características. Ministro del Deporte, yo podría tener a alguien que efectivamente sea un deportista renombrado. Hay países donde funciona así. El caso chileno a nosotros nos va a llevar al otro extremo. Nos va a llevar a que hay un exceso de contratación de personas afines por pensamiento político, pero ignorantes del campo en el cual se van a desarrollar. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como nepotismo.
Es importante que ustedes, querubines míos, se acuerden de esta palabra, nepotismo, porque esta palabra es un vicio, es un fallo gigantesco que tiene el Estado, chileno al menos. Es un pecado en cualquier Estado tener un exceso de este sistema de elección de trabajadores. ¿Por qué? Porque el nepotismo significa la contratación de familiares, amigos o personas de la misma filiación política para cargos públicos. Los cargos públicos, acordémonos, son cargos que funcionan con plata del Estado. Y la plata del Estado es plata de todos. Su trabajo es administrar los recursos que están produciéndose dentro de un país. Pero si yo dejo que una persona o un grupo de personas empiecen a contratar exclusivamente a sus amigos, a sus familiares o a las personas que tienen cercanía ideológica con ellos, me voy a dar cuenta que se van a producir cúpulas de poder. Y cuando se producen cúpulas de poder, me voy a dar cuenta que pueden producirse también algunos casos de corrupción. ¿Por qué? Cuando yo tengo que el juez es primo de un empresario, si el empresario comete algún delito con platas del Estado, es probable que el juez no lo condene igual como lo haría con un desconocido. Voy a ver que si el presidente es pariente de algún, por ejemplo, embajador, ese embajador pueda hablar a favor de negocios del presidente en el extranjero. Voy a ver, por ejemplo, que si es que yo contrato a cualquier persona que simplemente sea de mi partido político para un cargo público, puedo no contratar al mejor. Y se supone que esos personajes que han sido elegidos para que cumplan con el rol de buscar el bien común de un país. Un fallo del Estado chileno ha sido que en los últimos años, sobre todo después de la dictadura cívico-militar de Pinochet, las mismas familias han sido las que tienen todos los recursos, han sido las mismas familias las que tienen todo el poder legislativo, judicial, han sido las mismas familias las que mediante distintos lazos de parentesco se siguen apernando en el poder. Eso es terrible, porque en la televisión tú los ves peleando, en la televisión tú los ves discutiendo, los ves que poco menos que se dan palos en la cabeza, pero vacacionan juntos. Tienen sus mismas cenas empresariales en Casa Piedra. Deciden entre cuatro paredes qué hacer con los que efectivamente trabajan. Deciden, entre otras cosas, por ejemplo, cuándo y cómo y cuánto subir los sueldos mínimos. Nepotismo. Cuando a ustedes les hablen de que el Estado es útil, puede ser cierto, pero fíjense que el nepotismo no esté presente. Ojalá se pueda ocupar meritocracia. Hay un montón de profesionales jóvenes con muy buenas calificaciones que no pillan pega porque la encuentran hijos de familiares o de amigos. En el caso personal mío, fui echado por Juan Igerra, alcalde de Alcagüe, para contratar a la hija de un pastor amigo suyo. Ahí nosotros vemos que los derechos básicos humanos, después ya vamos a ver eso, se pasan a llevar por intereses personales, familiares, aclanados. Al final, cuando un Estado funciona de manera nepotista, es más cercano a una mafia que a un gobierno de un país. Lo bueno es que la gente se está dando cuenta y que tenemos que recordar que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.